Bienvenidos tengan todos ustedes a su programa y podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy tenemos un invitado de lujo desde Buenos Aires, Argentina, el hermano Gabriel Ballerini. El hermano Gabriel Ballerini es uno de los referentes argentinos más reconocidos en la defensa de la vida y los valores cristianos. Sus concurridas conferencias nacionales e internacionales están ayudando a concienciar sobre la batalla cultural y espiritual y política que se vive en todo el continente. Él, como apologista, confronta el progresismo anticristiano y como activista pro vida fue invitado para exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en el debate contra el proyecto de despenalización del aborto en Argentina en el año 2018. Es invitado frecuente a participar en distintos programas de televisión. También él es muy tenaz y defensor de la vida. Ha desarrollado el ministerio pastoral por más de 20 años. En la actualidad también trabaja como conferencista y profesor y articula la docencia teológica con la bioética y la apologética cultural. Así que para nosotros es un gusto poderlo tener el día de hoy a nuestro hermano Gabriel Ballerini. Un gusto, Gabriel, por favor, tenerte aquí. Saluda a todos los que nos están acompañando y bueno, ya te presenté, no sé si quieras añadir algo más. No, no te escucho. Ahí ya te escucho. Estaba muteado. Un gusto enorme, Fausto. Gracias por la invitación. Muy generosa toda tu presentación. Pero gracias poder compartir este ratito de charla y poder compartiendo un poco sobre los valores que nos representan y que atraviesan nuestra vida y queremos también compartir, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, nuestro programa, nuestro podcast de hoy es La batalla cultural y la batalla espiritual. Una mirada cristiana con Gabriel Ballerini. Bueno, Gabriel, yo quisiera introducirnos un poco en el tema y mejor dicho, conocerte un poquito a ti. ¿Cómo te involucraste en esto? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo llegaste a interesarte por el tema de la batalla cultural? Y si realmente es una batalla cultural o viene primero desde una perspectiva espiritual, Gabriel. Yo siempre hablo de una batalla en tres dimensiones, ¿no? Y es una síntesis que hago después de haber recorrido un poco todos estos, por lo menos, últimos años. Yo soy creyente desde niño, me formé en una cosmovisión de batalla espiritual. Cuando uno acepta a Cristo, a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, automáticamente toma conciencia de una batalla espiritual. Ser cristiano es reconocer que estamos en una lucha, en un campo de batalla, hay un reino de Dios, el bien, hay un reino de Satanás, de oscuridad, las tinieblas, lo oscuro. Por un lado, hay una dimensión espiritual que nos induce, influye en nosotros para obrar con bien y por otro lado, todo lo contrario, ¿no? Hay gente que camina en oscuridad y vive de espaldas a Dios. Entonces, tomar conciencia y nacer a una nueva vida, de alguna manera eso implica ya una batalla espiritual, que primero se va a dar dentro de uno mismo, esa batalla espiritual que tenemos todos los cristianos, entre por un lado tener que decidir seguir a Dios y sus demandas y caminar en el camino justo, en el camino recto, o tomar la decisión de tomar propias decisiones que son contrarias a lo que Dios quiere. Entonces hay una batalla espiritual que se da dentro de uno mismo. Pero de repente uno entiende que también hay una batalla cultural que está sobre la sociedad
y donde las personas, incluidos los cristianos, también son afectados por un montón de mensajes, por un montón de ideas que de alguna manera influyen para que la gente adopte tal y cual comportamiento. Yo sin buscarlo, de repente me vi involucrado en la batalla cultural. Tengo, aparte, yo tengo un grado en teología, enseño Biblia desde hace muchísimos años, he desarrollado el ministerio pastoral también por más de 2 décadas, y la docencia teológica, pero además tengo una especialidad en ética biomédica, trabajé en un hospital, digamos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por 30 años como bioeticista. Entonces, cuando en Argentina, año 2018, fin del 17, se pone sobre tablas el proyecto de despenalizar el aborto, Argentina no tenía ley de aborto. Bueno, eso atravesó a la iglesia, atravesó a la sociedad, empezaron los primeros programas, ¿no? Sobre la confrontación, por un lado, los pro vida defendiendo la vida, y por otro lado, el feminismo, el lesbofeminismo abortista y todas las izquierdas haciendo lobby para legalizar el aborto. Claro, eh, de todos los pastores aquí en Argentina, yo no conozco otro, no había otro que tenga una especialidad en ética biomédica. Entonces, cuando este tema se hizo público, eh, yo, te- yo venía trabajando con el tema de la defensa de la vida hacía más de 20 años. Entonces, empecé a hablar, me empezaron a invitar a programas de televisión, me empezaron a hacer los debates, confrontando diputadas de izquierda, confrontando militantes, médicos, abortistas, Así, abogados, así te conocí, así te conocimos acá algunos, acá ecuatorianos, viéndote en esos debates en vivo en la televisión argentina, así te conocimos. tal cual. Entonces, digamos, no es que busqué la batalla cultural, me vino sola, digamos, y estaba en un momento en medio de una exposición mediática que la verdad no la busqué, pero esto vino de la mano con invitaciones por todo el país, dando charlas, conferencias, concienciando a la gente, tratando tratando de dar fundamentos biológicos, antropológicos, filosóficos, jurídicos para la defensa de la vida. Y es así que, bueno, empecé a escribir documentos que pudiera la militancia poder tener a mano para hacer una defensa fundada de la vida. Así que bueno, sin buscarlo, me vi involucrado en esa batalla cultural. Y te cierro un poco la idea, Fausto, de un poco esta intro. Sí, sí. La batalla cultural, obviamente que tiene una antesala que para los cristianos y personas de fe, hablamos de una batalla espiritual. Pero no queda todo en una batalla cultural, permitime poder completarlo. La batalla cultural siempre es una batalla electoral, es una batalla política, siempre. Entonces, podemos nosotros hacer batalla cultural, pero si la gente después a la hora de votar vota por un partido totalmente contrario a los valores cristianos que dice defender, hay una incoherencia, hay una separación entre los valores que uno defiende y al partido político que uno termina votando, porque no somos de este mundo los cristianos, pero estamos en este mundo. Y Somos mientras peregrinos, estamos somos peregrinos. exactamente, y como peregrinos en la tierra, cada uno vive en un cachitito de tierra, es ciudadano de una república, tiene deberes, tiene derechos y tiene obligaciones cívicas y votamos. Entonces siempre hay ahí un hermano, una hermana, otro creyente, y dice, ah, no, yo soy apolítica. Entonces le digo, hermana,
¿usted vota? Sí, claro, voto. Ok. ¿Y a quién vota? Bueno, yo antes de ir a votar, le pido a Dios, al Espíritu Santo que me guíe. Yo oro antes de entrar al cuarto oscuro, oro. Digo, está buenísimo, la oración está muy bien, pero digamos, ¿usted no se interioriza a ver qué propuesta política, qué partido político representa tal cosa, cuáles van a ser las políticas de... Entonces hay mucha ignorancia, me parece, o desconexión entre lo que es la batalla espiritual, cultural y política. Hay un correlato, entonces podemos tener los mejores valores, pero si no hacemos esta síntesis y no conectamos con la batalla política, estaremos votando y eligiendo muchas veces, como ha pasado aquí en Argentina, lamentablemente, en el pasado y ahora lo hemos rectificado, a partidos políticos que son contrarios a los valores que como cristianos decimos representar. Entonces tiene que haber una conexión también con la batalla política. Gracias, Gabriel. Tremenda introducción. Creo que deja claro, ¿no? Entonces, la batalla cultural, mejor dicho, la antesala de la batalla cultural es la batalla espiritual. Si no hay batalla espiritual, no hubiera batalla cultural. Creo que es la manifestación de lo espiritual a lo material, la batalla cultural. Absolutamente, y lo espiritual lo podemos definir en el marco de las personas de fe, es decir, aquellas personas que no tienen fe y un vínculo, una relación con Dios, les puede costar entender y conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de batalla espiritual, pero lo hago más sencillo y abierto a todos. La batalla cultural, la batalla política, hoy está en un plano axiológico, es decir, la principal batalla que tenemos en todos nuestros países, no solo en América Latina, en todo el continente y también en Europa, es una batalla moral. Tenemos un gran problema de moralidad. Indudablemente hay una batalla entre lo bueno y lo malo. Y ese es un poquito el origen, la génesis de esta batalla espiritual. Hay una confrontación de modelos políticos, que hay un ideario que defienden las izquierdas que son totalmente antagónicos con el ideario de los valores cristianos. Perdón si esto mal le pesa a algún otro creyente que se autopercibe cristiano y que vota izquierda. Perdón, pero digamos, hay un ideario que defienden las izquierdas, hay una agenda política de las izquierdas que son banderas totalmente contrarias. Exactamente, exactamente. Entonces creo que tenemos que Es hacer eso. esta síntesis también de integrar lo moral, los valores, lo axiológico, lo espiritual, lo cultural y lo político. Sí, yo quisiera algo agregar, ¿no? Yo creo que este, hay una estructura filosófica desde su origen que es contraria a la estructura filosófica cristiana. Son yuxtapuestas, son contradictorias, son antagónicas, no convergen. Desde el siglo XVIII aún hay cartas de manifestación en contra del marxismo del hermano y pastor Carlos Spurgeon, en contra de las ideas de Carlos Marx, que irónicamente ambos se encontraban en Londres en ese mismo momento. Desde ahí ya estaba puesto en la mira el que el socialismo o el comunismo como tal es contrario a las escrituras. Y más aún, creo que se vale, no sé tú qué piensas, con esto del relativismo moral y que parte de la tendencia del posmodernismo, que todo es relativo, de que la moral ya no es moral, es mi verdad, es mi moral y la moral se vuelve amoral. Es decir, ya no se sabe discernir qué es lo bueno y lo malo, Gabriel. Y ahí es cuando, si aún tenemos algún sistema que inyecta eso y propone que no hay verdad, de que no hay una verdad absoluta, de que no hay una moral absoluta,
se pierde todo estribo. Absolutamente, absolutamente es tal cual desde la plataforma filosófico, las izquierdas suelen afianzarse en sistemas que son subjetivistas de una ética, de una moral relativa, donde no hay la verdad o la realidad, ¿qué es la realidad? Es en tanto y Exacto. en cuanto yo, individuo, puedo discernirla o definirla. Es decir, que la realidad es definida en tanto yo puedo comprenderla. De la base del subjetivismo tiene que ver con mi comprensión de esa realidad. Mi Cuando hablamos de cosmovisión, otro... ¿Cómo? mi cosmovisión. Sí, claro, cuando hablamos de realismo, y una ética objetiva puede basarse en ese realismo aristotélico, tomista, partiendo. Hay una realidad, hay una verdad, y después hay muchas opiniones, digamos, pero digamos, Sí. hay una realidad. Uno puede aceptar o no esa realidad, uno puede llorar, rechazarla, pero hay una realidad. A ver, un hombre se mira en el espejo. Uno puede no gustarse, rechazar la realidad, no aceptarla, pero, pero si ese hombre se autopercibe mujer, perdón, tiene toda la libertad para disfrazarse de lo que quiera, autopercibirse como quiera, pero hay una realidad concreta. La puede aceptar o rechazar, pero hay una realidad. Entonces, indudablemente las izquierdas parten de una antropología, de una base filosófica totalmente antagónica a la cosmovisión que tenemos aquellos que nos paramos en la vereda de enfrente, y aceptamos una verdad desde la realidad objetiva, los que aceptamos, por ejemplo, una norma o una ética heterónoma, por ejemplo, la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras, lo que llamamos la tradición judeocristiana. ¿Qué es la tradición judeocristiana de Occidente? La Biblia. Es decir, no solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, las sagradas escrituras, con toda una tradición de más de 3000 años, bueno, eso le ha dado marco y forma al surgimiento de las naciones en Occidente. Entonces, esos han sido los valores, que muchos de esos valores bíblicos han sido la roca, el fundamento del surgimiento de los estados modernos, ¿no? La libertad, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida, el respeto a la familia, leyes que han de alguna manera dándole origen a esta sociedad que hemos llamado occidental y cristiana, no son los fundamentos. Ahora, las izquierdas vienen a deconstruir todo eso. Y ya el concepto de familia ya no es tal la unión hombre-mujer, el concepto, ¿qué es ser mujer? Bueno, se debate. Ser mujer es una definición política, bueno, y todas estas cuestiones que hemos visto en los últimos años que terminan en absurdos y terminan en definir eh, modelos totalmente antagónicos a la realidad concreta, ¿no? Listo. Wow. ¿Qué herramientas nosotros, como cristianos, qué herramientas tú crees o armas espirituales hay, eh, o alguna disciplina espiritual que nos pueda fortalecer para esto de la batalla espiritual? Bueno, cuando hablamos de batalla espiritual y herramientas para batalla espiritual, lo hacemos desde una cosmovisión absolutamente cristiana, es decir, dentro del marco de lo que es la batalla espiritual, eh,
uno puede hacer esa batalla espiritual desde la conciencia y experiencia de tener una relación con Dios. Y cuando uno tiene una relación con Dios, una relación personal con Dios, uno descubre que, por un lado, eh, la creación, Dios, a través de su palabra, de su revelación, a través de este Dios trino, el Espíritu Santo, dispuso un camino para que el hombre pueda caminar de acuerdo a esa voluntad de Dios. Y por otro lado hay fuerzas espirituales de maldad, personificadas, sí, claro, bueno, hay un texto clave para poder entender esto sencillo. Efesios 6, al final de la carta que el apóstol Pablo le envía a los cristianos que estaban en Éfeso, les dice, a ver, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra la gente. Podemos hacer batalla cultural, podemos defender la vida, pero la batalla no es contra la mujer esa que está ahí de flequillo, feminista, esa mujer que no tiene autopercepción de mujer. La batalla no es contra los zurdos, no es con... Detrás de eso dice el apóstol Pablo, hay arcángeles, potestades, principados en las esferas celestes, es decir, hay como un ejército espiritual de entidades que procuran el mal y que influyen en la sociedad para que el hombre y la mujer se alejen de Dios. Las armas o herramientas que tenemos, bueno, son espirituales. Yo puedo hacer batalla cultural como con ideas, con argumentos. Yo confronto un debate y gano o pierdo un debate de acuerdo a la solvencia que tenga en esa discusión. La batalla cultural se hace con ideas. La batalla política se gana en las urnas, en un sistema democrático. La batalla espiritual, y bueno, tengo que apelar a las armas espirituales, la oración, la intercesión, ¿no? El encarnar una vida de testimonio, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, son armas espirituales que los cristianos tienen para poder avanzar sobre las tinieblas, ¿no? Entonces, obviamente que esto va de la mano con descubrir en la revelación, en las escrituras, conocer mejor a Dios y saber qué es lo que Él quiere, no solo para mi vida, sino para la humanidad y poder compartirlo. Son herramientas y armas espirituales que tenemos y el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Necesitamos entender que las armas de nuestra militancia, de nuestra milicia, no son carnales, no son, digamos, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y eso qué es? Es un lenguaje absolutamente espiritual que hay que entenderlo en forma espiritual. Y sobre algo de esto tú estuviste la semana pasada en el Derecha Fest en Córdoba y lo vi detenidamente y tú hablabas sobre la militancia y hablabas de Pablo. Sí, claro, a ver, en el Nuevo Testamento, sin ir al Antiguo, ¿no? En el Nuevo Testamento y sobre todo en los apóstoles, nosotros tenemos, Pablo era un intelectual, pero Pablo era un hombre de guerra. Es decir, Pablo tenía una formación, había estudiado en la Universidad Helénica, toda una formación griega, hablaba griego, pero con un griego pulido, que era el griego, el griego de esa época, el griego koiné, era como el inglés ahora, un idioma, digamos, internacional. Pablo era ciudadano romano, por lo tanto hablaba latín, digamos, el Imperio Romano, los documentos, los cheques, los documentos comerciales, los carteles
y todo trámite con el Estado se hacía en latín, digamos. Pablo hablaba latín y obviamente como judío, Pablo leía hebreo y hablaba arameo, es decir, tenía una formación muy rica cuando hablaba y discutía con los judíos en la sinagoga presentando el Evangelio de Jesús, lo hacía en hebreo. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, lo vemos en Atenas discutiendo con filósofos estoicos, epicúreos, como si fuera un doctor en filosofía, presentando el Evangelio de Cristo y hablando en un lenguaje filosófico. Sí, Pablo era un intelectual, pero Pablo era un hombre de guerra, un gran apologista, un hombre formado, era un apologista académico, no era un charlatán. Hoy tenés algunos, digamos, que quieren hacer apologética con secundario, digamos, es decir, leyeron la Biblia en una historieta, con dibujitos y quieren hacer apologética y hacen una apologética defendiendo el dogma católico o hacen una apologética defendiendo una posición evangélica y algo que no sirve, algo digamos totalmente anacrónico, algo que no aporta a la batalla cultural de este tiempo, ¿no? Una apologética religiosista, ¿no? De un lado, del otro. Ese tipo de apologética no, creo que no es pertinente. Hoy la apologética que necesitamos es la apologética cultural. No se trata de católicos versus protestantes, evangélicos. Esos apologitos no suman, digamos, ¿no? Hoy necesitamos una apologética donde toda la cristiandad esté unida para confrontar estas huestes de maldad que realmente se nuclean en las izquierdas, se nuclean en espacios que están decididos a terminar con la vida desde la concepción, a terminar con la familia, a terminar con las sociedades democráticas, con la libertad. Entonces, hoy necesitamos entender que los cristianos tenemos un rol en esta batalla. Y ejemplo en los apóstoles, tenemos Pablo, un gran apologista. Pablo predicó el Evangelio en ciudades que estaban absolutamente tomadas por las perversiones sexuales. A ver, esto no es nuevo de nosotros batallar con el lobby LGTB, el lobby del abecedario, la bandera arcoíris y todas estas perversiones sexuales. El apóstol Pablo visitaba ciudades como puede ser Corinto, le va a dedicar todo un capítulo para hablar del matrimonio, le va a dedicar un capítulo para hablar de la conducta sexual. Este, Corinto era una ciudad con los templos, perdón, con los templos de Diana y demás, que eran orgías religiosas, digamos, ¿no? Es decir, Pablo va a confrontar todo eso, hace la batalla contra el orgullo, ¿no? No había marchas, arcoíris como hay ahora, pero estaba ese orgullo también de perversiones sexuales. Y Pablo va a enseñar y va a decir, no, hay una nueva manera en Dios, en Cristo, frase que el apóstol Pablo le gustaba repetir, en Cristo, diferente de expresar y vivir esa sexualidad. Pero a ver, si hablamos de Pedro, un gran apologista, Juan, me gusta mucho Juan, llamado, el apóstol Juan, llamado por Jesús Boanerges en griego, en hebreo Benein Raim, hijos del trueno, es decir, Juan con los hijos de Zebedeo, ¿no? Con su hermano Santiago, Jacobo, Saint Jacob, Santiago, el mismo Santiago de Compostela, que dice la tradición que después fue a España, ¿no? Llegó a España a evangelizar allí. Bueno, Santiago y Juan eran fuego. Tenían ahí a ver, nadie puede decir que eran carentes de amor. El apóstol Juan
escribe primera, segunda y tercera, y si tiene que, las cartas, ¿no? De Juan, y si tienen que definir a Dios, dice, Dios es amor. Juan habla de hijitos míos, pero, a ver, la apologética le salía de adentro y Jesús lo llamó hijos del trueno, es decir, el carácter que tenían estos dos niatos era tal que sus palabras eran un fuego y son ejemplo para nosotros de un cristiano comprometido en anunciar las verdades del Evangelio, en anunciar la verdad que tenemos, la verdad de Dios, en hacer batalla cultural y obviamente batalla espiritual para que el mundo pueda conocer esta verdad revelada, ¿no? Hay muchos ejemplos. Perdón lo largo, Fausto, No, no, está bien. Nosotros estamos contentos escuchándote. me enfoco en un tema y seguimos ahí. No, está bien, dale. Eso se trata. Pero es lindo, uno ve en las páginas de la Biblia santos varones de Dios que, que han tomado esto en serio, que han presentado batalla y que realmente son ejemplo para nosotros de poder distinguir, ¿no? No estamos en contra de ninguna persona. A las personas las amamos y queremos presentarles el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio que transforma, ¿no? Es decir, porque algunos dicen, ustedes, discurso de odio, y esos son a veces, ¿se escucha esto por allá en Sí, Ecuador? sí, hay normativa acá también en ese tema. Discurso de odio, y la verdad es que no tenemos ningún discurso de odio, decir la verdad no es odiar a nadie, digamos, ¿no? Es decir, y uno no predica para que la gente se ofenda, pero si predicar la verdad le causa ofensa a alguna persona, bueno, oraremos para que en algún momento reflexione, se le pase, pero la verdad es la verdad, digamos, es decir, no vamos a abdicar, renunciar a predicar la verdad. Entonces, uno puede encontrar ahí ejemplos en el texto bíblico de hombres y mujeres totalmente comprometidos en poder predicar la verdad y poder abrazar, asumir esta buena militancia, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le escribe ahí a Timoteo, le dice compañero de milicia, hablaba de algunos y sobre todo a Timoteo, joven Timoteo, le dice, te pido que milites Lites. la buena milicia. Y hoy, siglo XXI, sabemos que hay buenas militancias y malas militancias, y hay jóvenes que abrazan malas milicias, ¿no? Y jóvenes que, no sé si llegó allá a la moda del pañuelo verde o no, pero esto acá en Buenos Aires lo hemos vivido años atrás, jovencitas que la moda, la ignorancia, lo que sea, abrazaron la militancia del pañuelo verde. ¿Y qué es la militancia del pañuelo verde? Bueno, el pedirle al Estado que reconozca una ley para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos en su interior. Eso no es una buena milicia. Por eso le dice, te encargo que milites la buena milicia. ¿Y cuál es la buena milicia? Bueno, pararse en la vereda de enfrente. Y más allá de la problemática que pueda llegar a tener ciertas mujeres en estado de vulnerabilidad, el Estado tiene que desarrollar políticas que puedan proteger a la mujer, que puedan hacer educación, en serio, educación sexual, que puedan cuidar a los adolescentes, pero de ninguna manera avalar la muerte de ningún ciudadano, avalar la muerte de los hijos en el interior de las mujeres. Entonces, hay buenas militancias y malas militancias, y este es el tema en cuestión. Sí, eh, escuchándote, me encanta verte cómo tú, cómo le metes cuarta, quinta, y eso es lo que quería, por eso quería hacer un programa contigo. Eso a mí me emociona y, y me anima.
Mucho poderte tener aquí, que te puedan escuchar Gracias, muchos. Fausto. Sí, sabes, cuando tú mencionas que nosotros amamos a las personas, nosotros amamos las personas. El cristianismo no es coercitivo. No es coercitivo porque nosotros, ¿cuál es nuestro mandato que dice en Marcos? Marcos 16. Dice, id y predicad. No dice id y convenced. Porque como sabemos, Juan 16, ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo, que convence al pecador de juicio, pecado y condenación. Y yo sí creo, y bueno, y yo animo a los cristianos, no, nosotros no estamos para persuadir. Bueno, sí, como dijo Agripa, casi me persuades, no le dice a Pablo, ¿no? Pero claro, sí queremos eso, podemos utilizar herramientas, pero al final es el Señor que pone el querer como el hacer y el que hace germinar. Nosotros tenemos que hacer la buena labor, ¿no? De ir y predicar y saber de que nosotros amamos a las personas. Nosotros amamos a las personas. Vemos en cada persona que detrás de ellos está la creación de Dios. Es una creación de Dios y son dignos, dignos de Totalmente. esperanza. Y wow, me anima mucho esto, poderte escuchar. Y sobre estas ideas que se levantan, ¿no? En contra de la familia, en contra del individuo, el posmodernismo, que ya nada es absoluto, que todo es relativo. ¿Cuáles serían eh, los principales desafíos que enfrenta la iglesia? Porque muchos callan, sí sabes, Gabriel, acá nadie quiere tocar este tema desde el púlpito. He visto gente muy valiente, puedo mencionarlo, algunos, el pastor Sugel, Michelin, Joe MacArthur, que han sido muy valientes desde el púlpito y han sido señalados algunos de ellos. Pero, ¿cuáles serían los principales desafíos para la iglesia a lidiar con esta batalla cultural? Los pastores, y ojo, yo creo que el púlpito no sirve como para ser utilizado como una postura política o como un tema electoral, pero creo que nosotros somos los responsables de hablar la verdad. ¿Cuál sería ese desafío para los púlpitos de hoy, para la iglesia en general, sobre este tema de la batalla cultural? Sí, tal cual. Tengo algunos videos en ese sentido, sentando posición, el púlpito es para predicar la palabra de Dios y los pastores están para eso y las iglesias, como iglesia, desde lo institucional, la iglesia no debe ocuparse ni de temas políticos ni de las cosas de abajo, digamos, tiene que poner la mirada siempre en las cosas de arriba. Ahora, me parece que como iglesia necesitamos recuperar esa voz profética y no me refiero a esa profecía que se suele ver, esa caricatura de voz profética que se ve en cultos de adivinación, no me refiero a eso. Cuando me Ah, ya. refiero Cuidado a me voz asustas, profética, cuidado me asustas. tal cual. Cuando me refiero a voz profética, me refiero a anunciar la palabra de Dios. La profecía es predicar el evangelio, eso es palabra profética. Es decir, anunciar lo que está escrito. Esa es la palabra profética, anunciar lo que está escrito. Eh, Me parece que a mí me entristece ver congregaciones, iglesias que están encerradas en una agenda propia, sin ser afectadas por lo que viven a su alrededor, ¿no? Líderes que dicen, yo no estoy ni de un lado ni del otro. Habrán escuchado esa frase en más de una ocasión. Gente que, o líderes que no quieren verse involucrados en un conflicto de posiciones, le escapan a tener que dar respuesta, ¿no? Quieren evitar los extremos y muchas veces se ponen en el centro y una posición de centro nunca es neutra, siempre es funcional a alguna de las partes, ¿no? No estar ni de un lado ni del otro puede ser una actitud cómoda para los que no tienen o no les interesa mucho el tema en cuestión o no tienen nada que defender. Pero cuando hay cosas que defender, cuando hay valores que defender,
no podemos asumir una actitud cómoda. Cuando vos tenés valores, cuando vos tenés una verdad que defender, que está siendo mancillada por un marco ideológico, entonces no cabe para nada una posición ahí. Reina Valera, la Biblia, una versión, habla de tibio, ya sabemos cuál es el destino de los tibios. Corazón apocado, corazón, viste, hay gente que no reacciona, corazón apocado, viste, todo le viene bien, ¿no? Y la verdad es que no todo viene bien. Tiene que haber un levantamiento de una voz profética que declare y anuncie la verdad de Dios. No puede haber tiempo para la tibieza. Este es tiempo de batalla cultural. La tibieza, la falta de carácter, siempre es funcional a veces a las izquierdas o a ese progresismo anticristiano que termina yendo en contra a veces de nuestra libertad y de la verdad del Evangelio. Entonces, a mí me entristece líderes religiosos, hermanos muy queridos, pastores, sacerdotes, seminarios, colegios, universidades cristianas que no tengan fervor, que no tengan entusiasmo de involucrarse en el frente de batalla. Entonces, la neutralidad, la verdad que no es propia del cristianismo. La Biblia habla y define muy bien esto, ¿no? La Biblia habla de corazón apocado, habla de tibieza, habla de pusilánime. Estoy usando palabras absolutamente Reina Valera. Hoy, en versiones más modernas, tendrían otro tono, pero digamos, yo creo que es tiempo de... a ver, yo creo que es una obligación moral del cristiano de oponerse y confrontar cultural y políticamente el progresocialismo, por ejemplo. Creo que en eso es clave, ¿no? Y me parece que no podemos, decía Bauman, ¿no? La distracción cortés, mirar para otro lado, hacerse el distraído, ¿no? Hay cosas que pasan a nuestro alrededor. Las tenemos que reconocer y no podemos hacer la vista gorda, ¿no? No podemos no meternos en ciertos temas. Tenemos que tener una posición. Mm, muy bien, Gabriel, sí. ¿Crees que puede ser el temor al costo? Podríamos, en algunos lugares ya podríamos ir presos. Y no solo por tocar algunos temas, sino por ser aún fervientes y contumaces expositores de la verdad, ¿no? Aún en nuestro nicho como iglesia. ¿Tú crees que sea tal vez el costo que se pueda pagar? ¿Tenemos ese temor? Siempre hay costo y depende de los diferentes contextos, distintos países, siempre hay un costo. Nunca nos olvidemos que hoy somos cristianos gracias al compromiso, al fervor que los cristianos del primer siglo en las persecuciones pagaron con su vida el costo de anunciar el Evangelio. Frente a eso, a ver, para iluminar las calles de Roma, estacaban, clavaban a cristianos en un palo y eran antorchas ardiendo, digamos, ¿no? No nos olvidemos la persecución, eran, eran carne que mandaban a la arena romana para alimentar a las fieras, crucifixiones, matanzas y todo esto por predicar el Evangelio. Entonces, el costo que hoy que te metan en la cárcel es terrible, pero es nada cuando uno ve los santos varones de Dios que han dado su vida también por mantener la verdad en alto. Entonces, hoy hay un sistema cultural que vino a destruir al ser humano, que vino a destruir la familia, que vino a destruir las bases de una sociedad libre,
que vino a empobrecer, que vino a saquear, que vino precisamente, ¿no? Juan 10:10, el enemigo, el diablo, tiene la intención de robar, matar y destruir. Ahora ese diablo no va a venir vestido de rojo con dos cuernitos y cola. Viene a través de un sistema político, viene a través de un marco ideológico. La batalla es espiritual, sí, claro. La batalla es cultural y termina siendo siempre política también. Entonces, como cristianos tenemos que abrir los ojos frente a eso y militar para ver en qué país queremos vivir, para ver en qué cultura queremos educar a nuestros hijos y para ver de qué manera como cristianos podemos afectar a nuestra nación también. Muchas gracias, Gabriel, por exponer tu postura de manera clara, tus ideas. Gabriel, ahora que te ven mucho en esto de la derecha fest, por ahí he visto. Oye, ese no es el pastor de Javier Milei. No, no te ha llegado, no te ha llegado así. Y mejor dicho, no. eh, yo creo que es el único cristiano expuesto al gobierno del presidente de Argentina que es invitado a estos eventos. Eh, eh, Bueno, ¿Cómo lo salieron llevas? justo. ¿Cómo estás llevando esto? Que comenten eso, el pastor del presidente. Primero quiero aclarar, y aprovecho a aclararlo, cuando desarrollé el ministerio pastoral por más de 2 décadas y mientras era pastor titular, jamás nadie en mi congregación escuchó de mí ninguna opinión política y mucho menos partidaria. Cuando me vi Excelente. involucrado sin buscarlo en la batalla cultural y cuando entendí, por ejemplo, que con el tema del aborto no solo era una batalla cultural, sino que el tema del aborto era un tema absolutamente político, había que resolverlo en términos políticos, empecé a tener una posición de opinión. Yo no soy político ni hago política partidaria para nada. Lo que hago simplemente hoy es compartir ideas, digamos, estoy en medio de lo que es la batalla cultural. Hablo de política, sí, pero digamos, no soy funcionario, no tengo ningún cargo, ni tampoco aspiro a eso. Eh, pero cuando empecé a tener, digamos, una opinión pública de mayor visualización, entendí que por amor a la iglesia, por respeto al ministerio pastoral y por honra al púlpito, yo no podía continuar como pastor al frente de una congregación, digamos, ¿no? Eh, Algunos lo hacen, no juzgo, hablo de mí. Continué con la docencia teológica, obviamente, pero eh, uno en la iglesia es pastor y es pastor de todos, y hay hermanitos de un lado, hermanitos del otro, y uno no espera que el pastor, digamos, se posicione de un lado o del otro. Creo que me parece sana digamos, que el pastor tenga un discurso de arriba, ¿no? Y no comprometido con un discurso, pero eso es algo personal. En mi vida personal, yo entendí que, y lo elegí de esa forma, por respeto a la iglesia y por honra al ministerio pastoral, no continuar al frente como titular de una congregación. Cuando eso ocurrió, me tomé la libertad de poder expresar mis ideas y de hacer esta síntesis que vengo haciendo, con charlas, con conferencias, pero digamos, el rol o el título de pastor lo siguen usando, ¿no? Y de hecho, esta semana en los medios salían 2 notas de los 2 diarios más leídos aquí en Argentina, algo así como el pastor que Milei eligió para titulares como esos, algo así. Exactamente, exactamente, eso se leyó.
una periodista en un canal de aire, en televisión, dice, bueno, el pastor Valerini es el más parado políticamente o el más plantado políticamente, cosas como esas. Pero quiero aclarar que, digamos, eh, me reconocen, soy el pastor Gabriel Valerini, pero digamos, por respeto al ministerio, hoy no estoy activo, digamos, en ese rol al frente de una congregación. Gabriel, valoro eso, porque es muy saludable esa decisión para la iglesia. Es muy saludable. No te estoy tirando flores, pero bueno, creo que sí, un poquito. Pero creo que es muy saludable esa posición y esa decisión que tomaste. Le hace bien a la iglesia del Señor. Y necesitamos, hermanos y cristianos, que si hacen este tipo de actividad tengan esas decisiones, ¿no? Esas decisiones férreas, porque creo que tus decisiones no son advocadas o tomadas por tu manera como Gabriel Ballerini, sino que tienen una cosmovisión cristiana bíblica detrás Ujú. para el bienestar y la salud espiritual de una congregación. Eso habla bien del ministerio. Y creo que son pocos los que hacen esas labores y lo dejan claro, ¿no? Yo he conocido a muchos que dicen que militan en política y siguen siendo pastores, Dios mío. Pero tú lo dejas muy claro y valoro No, no eso. lo juzgo, digamos, cada uno puede verlo de una forma diferente. A mí me dio mucha paz hacerlo así. Cuando hablo, hablo haciéndome cargo de lo que digo como Gabriel Ballerini y no representando a una institución. Yo llegué, digamos, a representar o a estar en la mesa directiva, en el board de mi denominación, digamos, de la Iglesia Bautista aquí en Argentina. Por otro lado, estuve en el board, en la mesa directiva de lo que es, así era la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Entonces, digamos, hoy cuando hablo, al único que represento es a mí mismo, digamos, ¿no? Entonces eso me dio libertad para poder decir acertadamente o erradamente lo que creo que es pertinente, lo que creo que es correcto, y no me arrogo la representación de nadie, al contrario, a veces el tener una representación institucional apaga la voz profética. Es decir, los profetas siempre han sido bastante solitarios, siempre han sido bastante, incluso no aceptado por sus pares o por otra, por el establishment religioso, ¿no? Es verdad. Porque a veces dicen lo que solamente son llamados a decir quienes tienen esa vocación de servicio. Entonces, a veces dicen cosas que molestan, que pueden incomodar, y es el costo también personal que hay que pagar en esta batalla. Pero yo lo entendí de esta forma y así actué en consecuencia, siempre preservando la iglesia del Señor y por amor al ministerio. Gracias, gracias por esa sinceridad de tu parte al contarnos esto. Yo creo que para terminar, Gabriel, me encantaría que tú nos puedas decir, eh, como cristianos, ¿debemos involucrarnos en esta batalla cultural? Y primero creo, como tú dices, es una batalla espiritual. La antesala es la batalla espiritual, pero como cristianos, ¿cómo nos involucramos en la batalla espiritual para que se pueda materializar en la batalla cultural? Yo creo que primero tomando conciencia, ¿no? De el rol que tenemos, cuando uno lee pasajes hermosos, como que precisamente Pablo dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Si la iglesia no anuncia la verdad en este mundo, ¿quién lo va a hacer? Somos sal. Somos la luz de este mundo. Y Jesús le decía, mirá, en Reina Valera dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo del almud. Nadie enciende una luz para ponerla dentro de un cajón
o debajo de un mueble, es decir, la luz la ponemos en lugar alto, donde puede iluminar y donde pueda confrontar las tinieblas. Y somos la sal. Y la sal en la antigüedad tenía la función de preservar, de evitar la putrefacción de los alimentos. No había, digamos, electricidad, no había heladera, y las carnes, los alimentos se salaban para que no se descompusieran. Es decir, cuando una sociedad, cuando un país tiene corrupción, cuando una sociedad está podrida, cuando hay putrefacción, cuando una sociedad hay mal olor, uno se pregunta, ¿dónde están los cristianos que tienen la función de sal? Uno debiera preguntarse, ¿dónde están aquellos que tienen que evitar el mal olor, la putrefacción de la sociedad? Esa es la sal. Y la verdad es que la sal sirve cuando sale del salero, digamos, la sal dentro del salero no sirve absolutamente para nada. Los cristianos alcanzan su rol y su propósito en la vida cuando salen de las iglesias. La verdad que estamos muy mal acostumbrados y hemos muy mal entendido la vida cristiana si vamos a la iglesia para rendir culto, encerrados en esos lugares y creemos que el servicio a Dios debemos hacerlo dentro de cuatro paredes. No, la razón de ser del cristiano es afuera, en la sociedad, siendo luz, siendo sal y llevando el mensaje que realmente puede transformar a la sociedad. No me quiero ir de tema, quiero cerrar porque ya se nos fue la hora, pero Argentina como Ecuador necesitan volver a Dios, Fausto. Ecuador necesita a Cristo. Estamos en una batalla cultural que es espiritual, que es política, hay una grieta moral, seguramente en Ecuador como también lo hay en Argentina, es cierto, pero no nos confundamos, la verdadera transformación de una nación no viene por el poder político, no va a venir por un partido político que realice gestiones que cambien al país, sino que comienza con el avance del Evangelio, la transformación personal que Cristo Jesús hace en la vida de cada creyente. Y si un partido político no pone su fundamento en los valores del Evangelio, queda vaciado de contenido y poder transformador. ¿Por qué? Porque la transformación de una nación no va a venir por una idea política, no va a venir por la batalla cultural, va a venir porque Dios sea el fundamento de esa nación y el fundamento del corazón de cada creyente. Por eso es importante que tengamos conciencia de que hay una batalla espiritual y la razón de ser de toda esta batalla siempre es en Cristo Jesús. Me alegra mucho tus palabras, Gabriel. Me alegran, me confortan y me animan, me animan, me animan. Eh, Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo tal vez de lo que hace el Señor en tu vida, a través de tus enseñanzas? Acá los ecuatorianos, ¿dónde podríamos verte, buscarte? Ya algunos te seguimos por las redes, ya te seguimos los pasos de algunos años, pero ¿dónde podríamos ver tu Es muy trabajo? sencillo, Fausto. Mi canal de YouTube es Gabriel Ballerini, B larga doble L, Gabriel Ballerini. Y todas mis redes son iguales, Twitter, Facebook, Instagram, es todo igual, @Ballerini, ok, muy sencillo. B larga, doble L, @Ballerini, ok. Me escriben y me mandan mensajes de todos lados. Trato de responder a todos, así que estoy a mano para poder estar en contacto en Instagram, en Facebook, en Twitter, por YouTube también, Gabriel Ballerini, a disposición siempre para facilitar esta gran aventura y este gran desafío que tenemos de anunciar las verdades de Dios y compartir de esto tan hermoso que tenemos
para poder transformar, ¿no? La cultura y bendecir a nuestras naciones. Gracias, Gabriel. Yo ya no tengo nada más que decir. No pudiste haber cerrado mejor el programa con todo lo que has compartido. Eh, Le agradezco al Señor por este tiempo. Le agradezco al Señor por haberte dado paciencia para poder llegar hasta este punto, haberte tenido aquí en el programa, Gabriel. Gracias por esta Gracias oportunidad. a vos, Fausto, admirable tu paciencia, tu perseverancia reconozco que dilaté mucho y no porque hubiese querido, sino porque a veces los ritmos y el tiempo son complicados, pero gracias, finalmente pudimos charlar y gracias por tu ministerio y lo que estás haciendo allí en tu país que si Dios lo permite, antes de fin de año voy a estar visitando también allí en Ecuador, así que va a ser una alegría poder estar también allí. Ojalá nos podamos ver y poderte invitar un rico encebollado. Seguro, seguro. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de La Batalla Cultural y la Batalla Espiritual, una mirada cristiana, con Gabriel Valerini, aquí en tu podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Hasta otra oportunidad, amigos. Bendiciones.